y cómo Dios le dio una misión a Jonás. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? Si él tenía razón por pensar así, por actuar así, o no, no es nuestra intención juzgar a Jonás. Creo que Jonás, el Señor Jesús habló muy bien de él, sino más bien de nosotros, de cómo actuamos nosotros y cómo a veces nos podemos reflejar en todo eso que nos presenta en la historia de Jonás. Dios le dio a Jonás una misión y le dijo: ve y anúnciale al pueblo de Nínive que sus maldades han llegado hasta mí y entonces va a haber un juicio. Hermanos, ¿saben? Una de las cosas importantes en nosotros como iglesia es que a veces ya no pensamos en los juicios de Dios. Pensamos que Dios es bien bueno, solamente es muy bueno y nos ama y nos ama y nos ama y es muy bueno, pero no pensamos en las cosas que Dios hace y los juicios que Dios hace también. Y entonces creo que nosotros deberíamos estar siempre al pendiente qué está pasando para saber cuál es el plan de Dios. En este caso, el Señor le está diciendo al profeta: ve y anúnciale a este pueblo que va a venir juicio sobre ellos por sus maldades. Y bueno, está toda la trama que se desarrolla en el libro después de que Jonás reacciona ante lo que el Señor le ordena. Ahora, ¿qué es la misión de cada uno de nosotros y cuál es la misión de la iglesia en conjunto en este tiempo en el que estamos viviendo, en el que estamos viendo señales? Yo quiero decirles a ustedes que en lo personal veo que Dios nos dice cosas a través de los acontecimientos que vemos nosotros. Por ejemplo, todo lo que de la pandemia, todas las cosas que vivimos y que experimentamos cada uno de nosotros cuando atravesamos o cuando enfrentó los familiares o personalmente cada uno sobre el virus, el contagio. Y ahora no solamente, yo entiendo que no solamente hay un lugar donde hay guerra, hay por todos lados hay inestabilidad, pero ahora se está uniendo algo más también. Es algo que a todos nos va empezando a afectar. No sé si ustedes se están fijando en el aumento de todos los precios de todas las cosas, pero no me quiero enfocar en el aumento de precios. Sé que va a haber más, pero quiero decirles cómo reaccionamos cuando nos falta la comida. Y ahorita el tema es también la escasez o las cosas que vamos a vivir en el futuro. ¿Qué vamos a vivir? No sé. Pero sí les puedo decir que debemos estar preparados. Ese es mi trabajo, decirles a ustedes que estemos preparados. Y es la misión que yo tengo, como la que tenía Jonás. Mi misión es decirles que estemos preparados siempre. Y que podamos pensar en la necesidad espiritual que tenemos, no solamente nosotros, sino los que están alrededor de nosotros, porque somos responsables, así como Jonás era responsable de hablarles a los habitantes de Nínive, también nosotros somos responsables de decirles a todos los que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que estemos. Somos responsables de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Que nunca nadie se quede pensando o diciendo: pues este habló conmigo pero nunca me dijo nada, sino que nosotros podamos cumplir esa misión. Y yo espero que ustedes también estén pensando: ¿cuál es el plan del Señor? ¿Cuáles son los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué quiere el Señor que entendamos? ¿Qué es la actitud que debemos tener? Como iglesia, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Y bueno, vamos a ver algunas cosas en esto que a mí me ha tocado sobre el libro de Jonás. Y quiero compartir dos cosas. Uno, ¿qué pasa cuando huimos y no cumplimos con nuestra misión? Y dos,
¿qué pasa cuando cumplimos con nuestra misión? O podemos cumplir o no, pero ¿qué pasa en cada una de estas cosas? Y bueno, yo los voy a invitar para que al leer o acercarnos al libro de Jonás, aprendamos qué nos dice el Señor a través de la lectura a cada uno, porque yo creo que Dios nos habla a cada uno en lo individual y cada uno de nosotros tenemos una reacción ante lo que el Señor nos dice. Quiero invitarlos para meditar en algunas cosas. Primero, huir de la misión nos causará graves consecuencias. Cuando nosotros no cumplimos con lo que Dios quiere que cumplamos, que hagamos, va a haber consecuencias. A veces no inmediatas. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues yo hice, dije, pensé o actué y no me pasó nada. Me siento tranquilo, creo que todo está bien. Pero las cosas a veces no pasan en el momento que nosotros decimos que van a pasar. Cuando menos lo esperamos, cuando menos pensamos, es cuando llegan los momentos complicados. Y entonces yo les diría a cada uno de ustedes, si podemos cumplir con lo que Dios quiere como iglesia, creo que podemos ver cambios en nosotros mismos, en la comunidad donde estamos y, ¿por qué no?, en el mundo donde vivimos. Entonces, quiero invitarlos a ver algunas cosas que puedo mencionar sobre el libro de Jonás. Número 1, si huyo de Dios, mi vida se irá hacia abajo, para abajo. ¿Qué quiere decir hacia abajo? ¿Qué quiere decir que mi vida va hacia abajo? Voy a tener pérdida. Voy a apartarme de la presencia de Dios. Voy a fracasar. Si huyo de Dios, voy a fracasar. Si huyo de Dios, voy a fracasar. Nadie que haya huido de Dios ha triunfado. A Dios lo necesitamos. Y lo necesitamos constantemente. El Señor le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive y anúnciales el juicio que viene. Pero Jonás, en lugar de esto, dice que bajó y bajó y bajó y bajó. En Jonás 1:3 dice, bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Fíjense, bajó a Jope, descendió del barco, lejos de la presencia del Señor. En Jonás 1:5 dice, mientras tanto Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Aunque estaba en el barco, parece que bajó a donde él quería descansar o huir y ya no saber nada más de Dios. En Jonás 2:2-6 dice, desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda y me escuchaste. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía y todas tus olas poderosas pasaron sobre mí. Pensé, me has echado de tu presencia, pero así todo yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el cuello, estaba cubierto de mar por todas partes. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Jonás está expresándonos, bajé y bajé hasta lo más profundo. Yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, cuando buscamos a Dios y Dios nos manda algo y a veces nosotros estamos no con todas las ganas de hacerlo y empezamos a pensar en las cosas que nosotros creemos que es lo mejor, vamos a ir bajando. Cada cristiano que se aleja de Dios
baja, fracasa. ¿Saben? Como pastor lo que he visto es cada persona que se aleja del Señor. En su momento sale con una crisis, con una situación dolorosa, con un problema fuerte y grave, porque no estaba el temor de Dios ahí. Y en su momento se refleja y se ve. ¿Hasta dónde hemos bajado nosotros? ¿Cuánto nos hemos alejado de Dios? A veces oramos, pero no hacemos contacto con Dios. A veces hablamos de la palabra, pero esa palabra no está en nuestro corazón. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que nos hemos hecho así como muy religiosos y hablamos mucho de Cristo, pero Cristo no ha cambiado nuestra vida? Y tampoco queremos que la cambie. Y entonces nos enfrentamos a problemas. Cuando huyes de Dios, vas bajando cada día más. Y entre más te alejas, cada vez vas sintiendo menos la necesidad de acercarte a Dios. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿cuánta gente empezó a decir, qué bueno es quedarme en la casa? Y desde acá, desde la casa yo veo. Desde acá, desde la casa yo siento. Pero se han alejado que ya no tienen necesidad de buscar a Dios en comunión o en comunidad. ¿Se han fijado en eso? Se han fijado que muchas personas están más a gusto viendo las cosas así en el teléfono o en la tele, como ellos lo quieran ver. Pero muchas personas les preguntamos, no te he visto en la iglesia. Yo lo veo en línea. Yo lo veo en línea. Y vamos perdiendo la costumbre de reunirnos, vamos perdiendo la costumbre de acercarnos a Dios, de convivir. Vamos perdiendo todo el entusiasmo y nos vamos alejando poco a poco de Dios. Luego cometemos errores, luego vienen consecuencias y fallamos. Cada vez que te alejas de Dios y no cumples con el plan divino, pagas. Número 2, si huyo de Dios, me va a costar. Siempre hay un precio que pagar al huir de Dios. Siempre hay un precio. El diablo siempre cobra deudas. Jonás 1:3 dice, entonces pagó su pasaje a Tarsis. Dios le pide a Jonás que vaya al este y él se va tan lejos como pudo irse de Dios. Si podemos poner el mapa para que ustedes más o menos tengan una idea de dónde lo manda Dios a Nínive y hasta dónde se va él. Está mucho más lejos, si se fijan, de donde Dios lo manda a Nínive. Es un pedazo corto, dicen algunos, como unos 900 kilómetros. Pero él decidió irse en un barco que iba a ser como más de 2000 kilómetros. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? No nos manda Dios hasta el fin del mundo, pero nosotros preferimos alejarnos de Dios. Entre más lejos esté de Dios, parece que está mejor Jonás. Pero ahora les dije, no es el punto hablar solo de Jonás, sino de pensar en nosotros, cómo nosotros estamos conforme al Señor. Jonás tuvo que pagar el precio. ¿Y cuál fue el costo que le cobró esto? Trajo sus costos para él, trajo aún sus costos para los que lo llevaban en el barco. Y yo te preguntaría a ti, cuando te alejas del Señor, ¿cuánto pagas? ¿Cuánto pierdes? Número 3, si huyo de Dios, Dios va a ser mi oponente. Si huyo de Dios, Él se me opondrá. ¿Cuánto le podemos ganar al Señor?
no le vamos a ganar nunca a Dios. Y Jonás se fue pensando, fíjense, era profeta y pensó, puedo escapar, pero no. El libro de Santiago dice en 4:6, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces nosotros pensamos que somos muy humildes y muy sencillos, pero no, tenemos mucha soberbia en nuestro corazón, tenemos mucha arrogancia. Y Jonás tenía esa especie de rebeldía, de arrogancia. Dice Jonás 1:4, pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Jonás va, ya ustedes vieron en el mapita, Jonás sale y va a ir en un buen rato sobre el mar. Y hay un viento, una tempestad que crece y que crece y que crece, porque Dios quería que él regresara y fuera donde él lo había mandado desde el principio. Y Jonás no lo entiende, no lo entiende. Entonces se levantó un fuerte viento contrario, se levantó una tormenta que amenazaba con destruir el barco. ¿Y por qué Dios estaba haciendo todo esto? Lo estaba haciendo porque amaba a Jonás como nos ama a cada uno de nosotros. Dios lo amaba y Dios quería, ve a donde te estoy mandando, ve a donde te envié. Yo no te envié acá, yo te envié acá, a esta otra parte. Entonces no vas a ir a donde tú quieras, vas a ir a donde yo te he dicho. ¿Cuántas veces nos sucede que Dios ha puesto, nos ha hablado, haz esto, nosotros no lo queremos hacer, pero al fin de cuentas lo hacemos? Y lo hacemos porque el Señor está diciéndonos, para eso te creé, para eso te hice, para eso te formé. No te hice para que tú hicieras lo que te diera tu gana, te hice para que cumplieras mis propósitos, mis planes. No somos nosotros los creadores, es Dios el que nos creó a nosotros. Cuando yo atravieso por algunos problemas, digo, bueno, yo no quisiera atravesar por ningún problema, yo quisiera que todo estuviera muy fácil y muy agradable, pero cuando me toca pasar, es el Creador el que me ha puesto ahí. ¿Cómo le puedo decir que no me ponga ahí? ¿Cómo le puedo decir que me quite del dolor? Cuando Él sabe por qué me pone ahí, cómo ese dolor va a transformar mi vida, va a cambiar mi manera de pensar y de ser. Entonces tengo que atravesar por donde Él dice que atraviese. Yo tal vez le quiero sacar la vuelta, no me quiero ir por allí, pero el Señor me dice, por ahí vas a pasar, aunque no te guste. Y entonces tengo que doblar mi voluntad y decirle a Dios, hágase, Señor, conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren pasar por dolor? ¿Cuántos de ustedes quieren pasar por desgracia? Yo creo que ninguno. Pero si les digo, ¿cuántos quieren pasar por éxito, por prosperidad, por paz, por sanidad? Yo creo que todos. Sin embargo, a todos nos toca pasar a veces por momentos agradables y también por momentos muy desagradables. Pero tenemos que pensar, cuando paso por momentos desagradables, ¿cómo está mi manera de relacionarme con Dios? ¿Será que he desobedecido al Señor? ¿Será que no estoy en la voluntad del Señor? ¿Será que estoy en mi capricho? ¿Será que estoy en la manera de pensar mía y no he revisado qué es el plan divino para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Por ejemplo, ¿cuántas veces tú estás en tu trabajo? ¿Cuántos de ustedes dan testimonio del Señor? ¿Cuántos de ustedes les comparten a otros de Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes oran por sus, vamos a decir así, compañeros de trabajo? ¿Cuántos de ustedes oran por sus vecinos? Hermanos, realmente, ¿cuántos de los que estamos aquí, no quiero que levanten la mano, ¿cuántos de los que estamos aquí oramos por nuestros vecinos? Gloria a Dios. Le pedimos a Dios que los bendiga, que los transforme. ¿Y cuántos oramos de todo corazón? ¿Cuántos tenemos esa urgencia de decirles, los tiempos son finales? Y no nada más porque digamos se va a acabar el mundo, porque nosotros también nos vamos, porque de la noche a la mañana ya no estamos, y es nuestra responsabilidad velar, orar por los que nos rodean. ¿Saben? A veces no oramos ni por nosotros mismos.
porque estamos muy, pero muy acostumbrados a que esto es algo más religioso. Entonces, Jonás enfrentó al Señor y enfrentó la oposición del Señor. Número 4, si huyo de Dios, otros van a sufrir. Hay en el libro de Josué, capítulo 7, una historia de un hombre llamado Acán. Yo creo que ustedes han leído de él. Y cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y empezó su avance y entraron en Jericó, el Señor dijo que no tomaran nada de lo que estaba allí, que no tomaran nada. Pero Acán, él no hizo caso y tomó un manto babilónico, tomó monedas de plata y tomó un lingote de oro y lo escondió. Y Acán sabía que no debería haberlo hecho, pero él lo hizo como quiera. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo fue a la batalla con una ciudad de Jai, perdieron. Los de Jai no eran tan buenos. Lo que pasaba era el pecado que tenía Acán, lo que Acán estaba haciendo. Y entonces Josué, cuando vio la pérdida, dijo: Señor, ¿qué pasó? Si esta pequeña ciudad nos ganó, entonces si vamos avanzando, todos los demás pueblos dirán: bueno, si perdieron con esos, también van a perder con nosotros. Entonces su Dios no es tan poderoso. ¿Qué nos está pasando? Y el Señor le dijo: revisa el pueblo, tráelos por tribus, tráelos por familias, y entonces vamos a buscar. Alguien cometió pecado. El pecado, aunque sea que nosotros digamos que lo ocultamos, siempre va a tener consecuencias alrededor de nosotros. Siempre va a tener consecuencias. Aunque no lo digamos, aunque pensemos que nada más nosotros somos los que lo sabemos, siempre va a haber consecuencias alrededor nuestro. Siempre. Y el pecado de Acán se descubrió. Y cuando estaba leyendo, me causó curiosidad lo que hicieron con él. Lo apedrearon a él y a toda su familia y lo quemaron. Fue algo muy violento, muy complicado. ¿Por qué Dios permitió eso? Era una manera de decir que nadie vuelva a hacer eso, porque si lo hace, todos corremos riesgos. Esa es una pregunta. Si alguien de aquí de la congregación peca, ¿nos afecta a todos? ¿O nomás a él? A todos. ¿Deberíamos permitir que alguien pecara? Nos afecta a todos. Como también, si alguien de ustedes hace las cosas bien, ¿nos beneficia a todos? Entonces, debemos de tener cuidado. Cuando tenemos problemas, tenemos que revisarnos y decir: ¿qué está pasando? Ustedes saben también en lo que pasó en la casa del rey David. Después de que él pecó, no se quedó las cosas así. En su momento su familia sufrió demasiado. ¿Cuántas veces sufrimos por las cosas que a veces no entendemos o por lo que está a nuestro alrededor? O cuando cometemos pecado, sabemos que todos pasamos por momentos complicados y difíciles, pero lo más triste es cuando esos momentos complicados y difíciles son a causa de nuestra desobediencia al Señor. Y luego nosotros estamos casi siempre diciéndole a las personas: no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Y no, yo creo que debemos que cambiar la frase, decir: preocúpate, porque no siempre todo va a estar bien. Preocúpate por buscar y analizar tu vida, por pensar: ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué el Señor hace esto conmigo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Entonces, siempre debemos preguntarnos: ¿a quién daña mi pecado? ¿A quién le daña? ¿Me daña a mí? ¿Daña a mi familia? ¿Daña a mi alrededor? ¿Daña a mi comunidad? ¿Se imaginan en todo este mundo en el que estamos viviendo, todas las cosas, todos los derramamientos de sangre que se hacen constantemente, de sangre inocente o de sangre de hombres y mujeres en cualquier circunstancia? Hay mucho pecado en el mundo. Hay mucho pecado. Y hay consecuencias graves a causa de nuestro pecado.
¿Cómo darnos cuenta y decir, Señor, no queremos seguir adelante porque tal vez nos hables igual que a los habitantes de Nínive? Ha subido su maldad hasta mí y pronto voy a hacer juicio contra ustedes. Y entonces nosotros, yo creo que no nos debemos asustar cuando surgen cosas graves en el mundo, porque el pecado es demasiado. Y creo que, aunque parezca que no es una predicación muy agradable la que hago, pero creo que nosotros deberíamos de revisar nuestras vidas de cada uno. Creo que deberíamos de revisar nuestras actitudes. En Josué 1:5 dice: los marineros estaban muy asustados, cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Dicen que esta situación en la que Jonás estaba, la palabra que describe estaba sumido en un sueño profundo, era como si estaba anestesiado, no sentía nada, él no quería sentir nada. Hay una gran tormenta y él está dormido, no se da cuenta. Y parece que a veces nosotros también están las cosas diciéndonos que hay una tormenta que se está formando y nos amenaza, pero nosotros estamos dormidos, estamos diciendo: está bien, está bien, está bien. Jonás 1:6 dice: entonces el capitán se le acercó y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios. A lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. El capitán del barco no era un creyente como lo era Jonás. Sin embargo, parece que ahora que está viendo toda la amenaza, acude a Dios, o busca a Dios, o busca. Pero Jonás no lo hace. Y pareciera, les voy a decir, que muchas personas que no tienen el conocimiento de Dios, cuando se les dice arrepiéntete de tu manera de vivir, lo hacen. Buscan a Dios, se acercan. Y pareciera que a veces los cristianos, nosotros somos más duritos. ¿No se han fijado en eso? Somos como, todo va a estar bien, no me va a pasar nada. Entonces el capitán le dice: levántate, ruega a tu Dios. Tal vez tu Dios nos salve de esta situación en la que estamos. Luego Jonás 1:7 dice: entonces los marineros se decían unos a otros: echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era el culpable. Aleluya. Qué triste es que nosotros en la presencia del Señor llegamos a ser los culpables de lo que pasa alrededor. Dice Jonás 1:8: entonces le dijeron: dinos, ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Y entonces Jonás les dice quién es él, les dice en quién confía, les dice todo el problema que trae, les confiesa: ando huyendo de Dios, por eso nos pasó esto. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron los marineros? No se podían haber dicho: oye, te damos un aplauso, Jonás, qué valiente eres, qué bueno eres, sino más bien: oye, fíjate la calamidad que nos estás trayendo, fíjate el problemón que nos estás trayendo, fíjate cómo tus comportamientos o todo lo que hiciste, tus decisiones, fíjate lo que nos está pasando, nos arriesgaste a todos. Gloria a Dios. Aleluya. Jonás 1:9-10 dice: Jonás le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor, porque Jonás se los había contado. ¿Qué estás haciendo, Jonás? Aleluya. ¿A cuántos estamos poniendo en riesgo? ¿A cuántos estamos poniendo en riesgo por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser? Hermanos, les amo en el Señor y les quiero decir Aleluya. que el Señor ha puesto en mi corazón que tenemos que hacer una revisión de nuestra manera de vivir, de nuestra vida cristiana. Podemos ser mejores y podemos realizar la misión a la cual Dios nos ha llamado.
Número 5 dice: entre más tiempo huyas de Dios, peor se pondrá. Jonás 1:11 al 13 dice: como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás: ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Agárrenme y échenme al mar y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas con la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. Cuando huimos del Señor, las cosas se van poniendo cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. A veces no las queremos ver, pero cada vez se ponen más peor. Aquí Jonás como que ya entra, sale de su egoísmo y entonces empieza a decir: yo soy el problema, échenme al mar. Si me echan al mar, el mar se va a calmar. Aleluya. ¿Cuánto tiene que empeorar las circunstancias adversas en tu vida para que puedas hacer caso a Dios? ¿Cuánto tiene, hasta dónde tiene que llegar el problema en tu matrimonio para que busques a Dios? ¿Hasta dónde tiene que llegar el Señor con nosotros en enfermedades para que doblemos nuestra rodilla y nos humillemos y busquemos al Señor? ¿Hasta dónde tiene que apretarnos el Señor para que nosotros podamos ser esas personas que cumplamos con el plan divino? Yo espero que nunca le demos al Señor la carga para que Él responda de una manera complicada con nosotros. Y les dije también, estas son las cosas que pasan cuando no cumplimos con el Señor. Ahora, ¿qué pasaría si cumplimos nuestra misión? Número 1, cuando hago lo que Dios quiere, todo se calma. Jonás dijo: échenme al mar y todo se va a calmar. En Jonás 1:14 al 15 dice: entonces clamaron al Señor, el Dios de Jonás: Señor, no nos hagas morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte, porque no ha sido culpa nuestra lo ocurrido. Tú enviaste esta tempestad en su contra porque tú tienes buenas razones para ellos. Tú tienes planes. Por alguna razón tú lo estás haciendo y es para el bien de él y es para el bien de nosotros. Enseguida tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda del mar enfurecido, y la tempestad se calmó de inmediato. Cuando nosotros reconocemos delante de Dios y le pedimos perdón al Señor, las cosas dan un giro, hay un cambio. Quiero que se vaya preparando en su corazón. Dios puede hacer grandes milagros en esta mañana en todos los que estamos aquí. Acepte que no le ha dado lo mejor de usted al Señor, por las razones que sean, pero no son justificadas. Por más elaboradas que estén los argumentos, nunca justificaremos delante de Dios que Él espera lo mejor de nosotros, que Él espera obediencia, que Él espera lealtad, que Él espera que nosotros jamás huyamos de su presencia. Él quiere que estemos cerca de su presencia. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios y le confesamos al Señor nuestra maldad, Dios cambia, como cambió con Nínive. Y Dios cambia los juicios. Está en su mano hacer cumplir los juicios, o está en su mano tener misericordia de nosotros. Y creo que necesitamos la misericordia de Dios. Creo que necesitamos que el Señor haga misericordia de nosotros. Pero no quisiera verlo indiferente. Quisiera que usted tomara cartas en el asunto y pensara: ¿cómo estoy yo? ¿Estoy cumpliendo el plan, el propósito, la misión para la cual Dios me puso en esta tierra, me puso en esta congregación, me puso en Christian Life Church? ¿Estoy haciendo lo que Dios espera de mí? ¿Estoy cumpliendo con el Señor? ¿Estoy participando en la oración? ¿Estoy buscando al Señor? ¿Lo estoy buscando en mi casa? ¿Estoy dedicando un tiempo al Señor? ¿O no estoy haciendo nada? ¿Estoy leyendo la palabra del Señor? ¿Estoy meditando en la palabra del Señor? ¿Estoy acercándome cada vez más al Señor? ¿O estoy huyendo como Jonás? Número 2, cuando hago lo que Dios quiere, los no creyentes se convertirán.
Cuando yo obedezco al Señor, entonces los que están a mi alrededor van a conocer al Dios Todopoderoso. Porque cualquier circunstancia en la que vivimos, sabemos que hay un Dios que puede cambiar las cosas, por más negras que estén, por más oscura que esté la tempestad, por más complicada que esté la tempestad, Dios la puede cambiar. Hace unos días atrás estaba teniendo un sueño. En ese sueño, en lo lejos, estaba una nube oscura, negra. Y entonces era como si yo viera a través de las ventanas de mi casa. Y luego como que me fui a una parte y regresé para ver qué pasaba con la nube. Y la nube ya no estaba lejos, estaba cerquitas. Y cuando yo estaba tratando como de ver más, la nube casi estaba encima de mí. Entonces me asusté, porque era oscura y amenazante. Y le pedí a Dios, ayúdame. Y cerré mis ojos y le pedí al Señor, ayúdame. Y cuando los abrí, ya no había nada de nube. Estaba todo claro, limpio. Y dije, gracias, Señor, porque sentía que ya todo esto se había acabado. ¿Sabe? Usted y yo tenemos una fe muy grande, muy grande. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y cuando damos testimonio de que nuestro Dios es poderoso, de que para Él no hay nada imposible, y Dios se glorifica porque Él premia, porque Él respalda la palabra que damos, entonces hay muchos que creen porque ven el poder de Dios, la mano de Dios moverse alrededor nuestro. Dice Jonás 1:16, al ver esto, sintieron mucho respeto por el Señor, así que le ofrecieron un sacrificio, hicieron promesas al Señor. Los marineros, cuando vieron cómo se calmó el mar, cuando vieron que lo que Jonás le dijo era cierto, entonces ellos creyeron en el Señor y ofrecieron sacrificios y prometieron al Señor servirles. ¿Cuántas personas tú les puedes mostrar que Dios es un Dios poderoso? ¿Cuántas personas están esperando de ti que les digas y les conduzcas por el camino correcto? ¿Cuántas personas están esperando de ti una palabra? Tú puedes. Y por último, cuando acepto mi misión, Dios tiene compasión de mí. Dice Jonás 1:17, el Señor había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago del pez. El Señor había dispuesto. La palabra dispuesto es como el Señor había hecho especialmente este pez para que hiciera la labor que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Muchos pensamos que Jonás y la ballena, y nos preguntamos si eso pudiera ser real o no pudiera ser real. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Nuestro Dios en el que creemos no puede hacer eso? Él es el creador de todas las leyes que existen en el universo. Él fue el que creó a Jonás. Él fue el que creó el mar y todo lo que en él existe. A veces nos podemos pensar, eso no es, va en contra de las leyes naturales o no. Pero ¿quién hizo las leyes naturales? ¿Quién las hizo? Las hizo el Señor. Él creó el universo y Él creó cada criatura, cada especie, cada pez. Él lo creó. Y miren, tal vez las proporciones no están así como exactas como las hubiera querido poner, pero hay un pez que se llama tiburón ballena. Si lo podemos poner en la pantalla. Este pez tiene una boca bien grande y algunos dicen que tal vez fue el pez que tragó a Jonás.
Si Dios puede crear el universo y se puede resucitar a los muertos, si crees en la resurrección, tendrás problemas con creer que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Porque Jesucristo lo puso como una señal. Cuando le pidieron, danos señal, Él dijo, no les daré ninguna señal más que la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. El Señor preparó este gran pez. Los peces, estos tiburones ballenas, llegan a medir hasta 18 metros y tienen una boca como la que ustedes le vieron. Este pez se encuentra en todo el mundo. Es el pez más grande del océano. Puede nadar alrededor de 5 kilómetros por hora, por lo que muchos buzos les gusta agarrarse de sus aletas y dejarse llevar por él. Son muy dóciles, no representan una amenaza para los humanos, son unos gigantes amables y nadan con la boca abierta porque filtran su comida. Ellos no mastican ni cortan nada porque no muerden nada, se alimentan del microplancton. Por eso nada con su gran boca abierta alrededor de 5 kilómetros por hora a través de los océanos. Son totalmente inofensivos y están por todo el mundo. Son muy comunes. Ahora usted me va a preguntar, ¿y ese es el pez que se comió a Jonás? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Nos interesa del pez o nos interesa Jonás? ¿Nos interesa saber si el pez se lo podía comer y guardarlo o no? ¿O nos interesa la condición de Jonás? ¿O nos interesa la condición de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Aleluya. ¿Cómo estamos nosotros? Entonces yo les quiero decir hoy en esta mañana, para concluir mi mensaje, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su obediencia al Señor? ¿Qué cosas están pasando con usted? ¿Qué cosas son prueba de que Dios no está muy contento con usted y el Señor quiere que haya cambios en su vida? Y también, ¿qué cosas no estamos haciendo bien como iglesia? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que cambiemos? Y cómo el Señor quiere que hagamos las cosas. Pónganse de pie si son tan amables.